Okay, Madeline, you can start. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es Madeline Peña y soy la presidenta actual de Reforma, la Asociación Nacional para Promover Servicios Bibliotecarios y de Información a los latinos e hispanohablantes. Hoy tendremos una conversación muy interesante con Ana Ordaz y Saribet en un momentito nos va a introducir y nos va a hablar un poquito más sobre Ana y luego tendremos la oportunidad de escuchar desde España a Ana y su charla del día de hoy. Reforma, les voy a hablar un poquito de lo que es Reforma. La próxima, next slide, right? Como decía, Reforma es una asociación nacional de bibliotecarios y personas que están en el mundo de los libros, interesados en la comunidad y las personas a las cuales tienen una pasión y un interés del servicio, a las personas que hablan español o que son de descendencia hispana aquí en los Estados Unidos. Reforma fue fundada en el año 1971 por el doctor Arnulfo de Trejo y es una asociación que está afiliada a la American Library Association, ALA o ALA. Reforma tiene secciones o capítulos que están activos alrededor del país, como ven aquí en el mapa. Tenemos 27 secciones actualmente y hay unas 2 o 3 que están en proceso de formarse. Tenemos secciones en el estado de Washington, en Oregon, en varias en California, en Texas, Arizona, Colorado, en el área del Midwest, en el Northeast, Florida, Puerto Rico. Y también tenemos miembros internacionales y por eso también quería hablarles a ustedes que si nos están escuchando y viven fuera de los Estados Unidos, pueden hacerse miembros de Reforma y ¿qué tal? Tal vez podríamos iniciar capítulos y secciones internacionales, ¿verdad? Ya eso lo veremos en el futuro. Reforma está gobernada por un comité ejecutivo, somos 9 miembros, y también por la junta de directores que incluye al comité ejecutivo, a los presidentes de las secciones y a las personas los chairs, ¿verdad? Las personas que están a cargo de los 20 comités permanentes de Reforma. Next slide. Reforma, como repito, fundada en 1971 con el objetivo de fomentar el desarrollo de colecciones en español y orientadas a las comunidades hispanas en las bibliotecas aquí en los Estados Unidos. También fomentar el reclutamiento de personal bilingüe y multicultural. Promocionar lo que son los servicios que ofrecen las bibliotecas y los servicios relacionados con la bibliotecología entre los latinos e hispanohablantes en los Estados Unidos. Y lógicamente el apoyo de todas las necesidades relacionadas con la información para aquellas comunidades hispanas, hispanohablantes o latinas aquí en los Estados Unidos también. En los años 70 había una necesidad inmensa y aunque sea difícil de creer, todavía hay mucha necesidad. Así que organizaciones como Reforma, organizaciones como el Black Caucus, APALA, CALA, EILA, que son todas enfocadas en los diferentes grupos étnicos en lo que se refiere al servicio de bibliotecología, de información, todavía existe la necesidad de fomentar la creación de colecciones, fomentar la creación de la producción de más materiales orientados para este tipo de comunidades y también el reclutamiento de personas que trabajen en el área, en las bibliotecas, para que representen estas diferentes comunidades. Next. Las personas que deseen ser miembros internacionales de Reforma pueden hacerlo de manera gratuita. Es nuestra única membresía gratis, así que si vives en España, vives en México, en Colombia, en cualquier país fuera de los Estados Unidos, internacional, donde quiera que sea, en España, en Europa, puedes hacerte miembro de Reforma de manera gratuita. Solamente tienes que ir a reforma.org, /diagonal join y recibirás también los mismos beneficios de los miembros que no son internacionales. Podrías ser elegible para recibir premios y becas, participar y ser parte de la red de profesionales y de Reforma,
contribuir artículos para nuestro boletín de noticias, de newsletter, ser parte del programa de mentores y podría ser patrocinado para el ALA Emerging Leader Program y lógicamente la oportunidad de colaborar con otros miembros y participar en nuestros comités y otras diferentes iniciativas de reforma. Next. Hablando de nuestras iniciativas, de nuestros proyectos, de las cosas por las cuales Reforma es conocida, está lógicamente el premio Pura del PRE, que se le entrega todos los años a aquellos escritores e ilustradores de libros infantiles y próximamente también de aquellos escritores enfocados en una audiencia un poquito más adulta, para los jóvenes, los adolescentes, que mejor representan la experiencia de ser hispano-latino en los Estados Unidos. Este año las ganadoras por ilustración fue Yuyi Morales por su libro Dreamers y la ganadora del premio de autor es Elizabeth Acevedo por su libro The Poet X. Tenemos también un proyecto muy bonito que se llama el Children in Crisis de Reforma y es un proyecto que surgió de la necesidad de darle apoyo emocional, digamos, ¿verdad? Servir las necesidades de información de aquellos pequeñitos, los niños y sus familias que desde el año 2014 han estado llegando a la frontera con México. Y de una manera de llevar un poquito de alivio en un momento tan difícil, unos niños que están tratando de buscar una mejor vida, llegando aquí a nuestra frontera. La manera en que hemos querido ayudar es llevándoles un libro, regalar un libro en su idioma para hacerlos felices, aunque sea por un momentito, y encontrar consuelo en un libro, en una historia. Entonces, este proyecto desde el 2014 ha estado activo y seguimos trabajando, llevando libros a algunos lugares como shelters, a algunos lugares donde las familias y los niños reciben ayuda legal o donde están viviendo luego de ser procesados en la frontera. Otro proyecto muy lindo que tenemos se llama Noche de Cuentos y es una iniciativa para las familias y es para fomentar, rescatar y mantener las tradiciones orales, los cuentacuentos, los storytellers, y que se sigan transmitiendo de manera oral esas historias que son tan características de nuestras culturas. Noche de Cuentos, ahora el próximo mes vamos a relanzar el proyecto de mini grants, de becas, para darle ayuda a aquellas bibliotecas que quieran llevar una noche de cuentos a sus comunidades. Así que si visitan nuestro sitio web el próximo mes, van a encontrar más información sobre Noche de Cuentos. Y estamos ahora mismo también trabajando para actualizar la página de Noche de Cuentos, que es nochedecuentos.org. Nos estamos preparando también para la próxima conferencia anual de ALA. Va a ser a finales de junio en Washington, D.C. Tenemos preparado un día especial el 20 de junio, antes del comienzo oficial de la conferencia de ALA. Y tenemos preparado lo que es el Reforma Institute. Si vas a nuestro sitio web, van a encontrar más información sobre él y puedes registrarte. Va a estar muy interesante. Vamos a tener muchas conversaciones relacionadas con el poder de la comunicación y relacionadas con muchos temas de interés de advocacy, communications, leadership, así que va a estar muy interesante. Son solamente $75 para los miembros, así que el precio también está bien cómodo. Y otra iniciativa con la cual siempre trabajamos, música, es el Día de los Libros, el Día de los Niños. Reforma fue la primera organización en trabajar con Pat Mora para traer día, y este año comenzamos otra vez, por primera vez, el programa de mini grants, de dar becas para ayudar a las bibliotecas a llevar programas, eventos relacionados con Día de los Libros, Día de los Niños, a sus bibliotecas. Próximo, next. Bueno, es todo lo que tengo para ustedes, porque estamos aquí para escuchar lo que Ana tiene que decirnos. Si tienen cualquier pregunta, me pueden escribir un correo electrónico. Ahí están mis dos
correos electrónicos y también pueden seguir a Reforma en línea. Estamos en Facebook, Twitter, en Instagram y en nuestro sitio web reforma.org. Así que muchas gracias y ahora le paso el micrófono a Saribeth Ortiz. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto, si me pueden escuchar bien. Antes de presentar a Ana, quiero decir que para mí es un placer participar en esta serie de webinars que organiza REIPUM como parte del Comité de Relaciones Internacionales de Reforma. Ana es una bibliotecaria de vocación y de pasión también. Está muy activa en las redes sociales y trabaja en temas de gestión de biblioteca, así como mercadeo digital. Bueno, entre otros temas, porque Ana es muy polifacética. Pueden seguir el trabajo de Ana no solamente en su página web, que es anaordaz.com, también en diferentes blogs, como por ejemplo el de Bibliotecarios, que es una mezcla entre bibliotecarios uniéndolo con blog. Pero hoy específicamente Ana nos va a estar trabajando el tema de la utilización del pensamiento lúdico en bibliotecas. Ana, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por dedicar parte de vuestro tiempo a escucharme. Gracias a Reforma por la invitación, al Rey por organizar todo y a Madeline y Saribeth por esta presentación. Y voy a intentar explicar, ¿me escucháis, verdad? Bien, voy a intentar explicar qué es el pensamiento lúdico y cómo se puede utilizar para solucionar problemas o diseñar nuevos servicios que atraigan a las personas hacia las bibliotecas. Al final de la exposición dejaré un tiempo para contestar vuestras preguntas. Voy a ir viendo también en línea el chat por si abordáis. Vale, de acuerdo, me escucháis. ¿Me podéis contestar a alguien por el chat? Solo para confirmarlo antes de seguir. Y ¿sí? ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Muy bien. Pues vamos allá. Un momento. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber cuántos de vosotros tenéis juegos de mesa o videojuegos en vuestras bibliotecas, como en esta foto de la Biblioteca UBIC en San Sebastián, en el norte de España, y saber si sois jugadores habituales. Ahora, si tenéis un móvil a mano, vamos a hacer una prueba aquí en directo, os pediría que cogierais vuestros móviles y que entrarais en esta dirección, pues es que escribiráis ese código y fuerais contestando las 3 preguntas que aparecen en esta encuesta. Yo mientras voy a ir saliendo de la presentación para entrar en la otra pantalla para que podáis ver en directo que vais contestando los que estáis en línea. Voy a dejar de compartir aquí y me voy a compartir pantalla. Y me voy aquí. Uy, ya, qué rápidos. Muy bien. De momento hay 4 que habéis contestado. Bueno, muy bien, muy bien. 5, bueno, ir pasando. Después, cuando acabéis de completar, contestar las 3 preguntas, podréis recibir en el móvil las respuestas. Veo que sí, bueno, que hay un montón de juegos de mesa, por lo menos de los que estáis participando. Que estaban preguntando cuál es el código. Gracias, Madeleine, por ponerlo. Está en la parte de arriba de ahora de la pantalla. Vale, voy a ir avanzando. Veo que seguís contestando. Vale,
Voy a ir a la siguiente a ver cómo va. Todavía no. Tenéis que ir avanzando en las preguntas. Quiero también saber si sois jugadores o no. De acuerdo. Vamos allá. Y ahora vamos con los videojuegos. Esto aquí se nota la edad. Bueno, vamos a quedarnos con los resultados de esta encuesta que, como os decía, os vais a poder descargar. Voy a volver a la presentación porque ahora, una vez que tenemos resuelta esta encuesta, espero que, viendo los datos, que no estéis de acuerdo con este senador para el que los videojuegos son más peligrosos que las armas. Bueno, es verdad que es cierto que hay que saber leer los videojuegos. Y utilizo este término porque todo jugador necesita un recorrido progresivo de juegos, como lo hacemos con la lectura. Y un espíritu crítico que nos ayude a enfrentarnos a los contenidos y mecánicas de los mismos. Pero es verdad que los videojuegos también van más allá de lo que muchos creen que son, que dicen que son puntos, medallas, rankings o premios. Elementos que son puramente extrínsecos y una parte superficial de los mismos. Como vais a ver ahora, existen muchos ejemplos de una mala gestión de los elementos de los juegos o videojuegos y lo podemos ver con este primer ejemplo. ¿Habéis visto el primer capítulo de la tercera temporada de Black Mirror? Que yo lo podría llamar la perversión de la puntuación social. No sé si lo habéis visto, si no os invito a hacerlo, y tampoco sé si creéis que esto es ficción. Porque... Ana, disculpa un momento, ¿puedes por favor proyectar tu pantalla? Porque no estamos viendo tu pantalla. ¿No la ves? No, en la parte inferior debes ver la pantallita, la opción de share o compartir. A ver, esperar, a ver si ahora lo veis. Ahora sí, perfecto, gracias. De acuerdo. Estaba diciendo, no sé si cuando entonces no habéis visto la slide, es la primera slide que os decía, esta es la imagen del senador diciendo que los videojuegos son mucho más peligrosos que las armas. He hablado de lo que es la buena, hablemos de elegir bien los elementos de los juegos que utilizamos en nuestros proyectos y de la perversión que era la de este capítulo de Black Mirror. Y os estaba preguntando si creéis que esto solo es ficción. Pues bien, os voy a presentar el sistema de crédito social chino, un carné por puntos que clasifica a los ciudadanos según un algoritmo bastante opaco que tiene en cuenta desde el comportamiento cívico a lo que compras y a quién. Eso sí, por lo menos penalizará a quien difunda noticias falsas. Pero al fin y al cabo es un sistema basado en puntos, medallas y clasificaciones que conocimos en español como PBL, que se queda en la superficie de lo que son los elementos de los videojuegos. Para que no ocurra esto, y ya lo dijo Einstein cuando se refería al juego como la forma más elevada de investigación, hay que conocer los juegos en profundidad. Y esto solo es posible jugando. Hay que investigar y experimentar todas sus mecánicas y elementos para entender qué tipos de juegos disfrutamos y por qué, y qué es lo que hace que queramos repetir esa experiencia. A continuación, os cuento los aspectos más característicos de los juegos. Los juegos tienen un objetivo claro. Dan a las personas información de lo que van a conseguir. Y no hablo solo de elementos extrínsecos como los puntos, medallas y premios, sino de conseguir habilidades, relacionarse con otras personas o simplemente explorar nuevos mundos.
Los juegos dan a conocer las reglas del juego, unas reglas claras que todos los participantes han de respetar. Y en lugar de pensar en esto como una limitación, pensadlo como la mejor forma de inclusión social posible, porque todos se relacionan con el juego como iguales. El juego da feedback sobre cómo vas avanzando en la actividad. Por eso, guiad a los usuarios en los procesos. Y algo fundamental en los juegos es que permiten que te equivoques. Y eso lo asumimos como parte del proceso de aprendizaje. Para diseñar un buen juego, debemos ser conscientes de que cada persona disfruta y se divierte de forma diferente. Por ejemplo, estos dos jugadores que veis en la pantalla, fotografiados por Philip Toledano, están jugando al mismo videojuego, pero su experiencia es totalmente diferente. En la parte superior derecha tenéis la clasificación de los tipos de jugadores que hace un experto en gamificación que se llama Andrei Marchevsky, con una correspondencia con sus motivaciones. Si observáis que los jugadores que buscan una recompensa solo son una parte del total, los players que están en la parte inferior. Y aunque cada uno de nosotros tengamos un pequeño porcentaje de este tipo, seguro que veis más identificados con otros tipos, ¿no? Como por ejemplo los que buscan jugar con otros para relacionarse, o los que quieren aprender y conseguir llegar a la maestría, ¿no? Que son los achievers. Y no os olvidéis de los espíritus libres, que es donde se enmarcan fundamentalmente los adolescentes, y que lo que les motiva, en contra de lo que muchas veces pensamos que son las recompensas, es la autonomía, es decir, poder elegir y ver el impacto de su esfuerzo. En la parte inferior de la diapositiva os quería mostrar también esta clasificación de Amy Jo Kim sobre comportamientos y motivación, y que podría encajarse con los tipos de jugadores de Marchevsky. Simplemente comentaros que para disfrutar de una experiencia, esta no puede centrarse exclusivamente en acciones de solo uno de los cuadrantes. Es algo importante a tener en cuenta en el diseño de juegos o experiencias basadas en juegos. En el cuadrante tenéis competir, expresarse, colaborar, explorar. Y las recompensas solo extrínsecas solo están en uno de ellos. A continuación os voy a mostrar una serie de juegos para explorar sus posibilidades en la biblioteca. Y empiezo por los serious games, los juegos serios, que se enmarcan en lo que es el aprendizaje basado en juego o game-based learning. Games for Change es una organización sin ánimo de lucro que impulsa la creación de juegos que ayudan a las personas a aprender, a mejorar sus comunidades o a contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Os animo a que exploréis la página de su festival anual, donde se presentan los mejores juegos en diferentes secciones. He querido también añadir esta diapositiva sobre el proyecto europeo Navigate por el gran potencial que tienen los juegos, en este caso los juegos serios, diseñados con un fin diferente al puro entretenimiento, para aproximarse a temas como la alfabetización informacional o la lucha contra las fake news. Al igual que en la industria editorial o la industria del cine, en la industria de los videojuegos también hay contenidos más o menos comerciales. Y existe un pequeño sector independiente de videojuegos narrativos a los que es interesante prestarles atención. Como ejemplo, os voy a mostrar un par de ellos. Por un lado,
Valiant Hearts, que quizás es una historia que me toca a mí más de cerca porque es sobre la Primera Guerra Mundial, pero ya lo veis por la estética, por cómo trata la historia y demás, que tiene un gran potencial como fuente de conocimiento de una época. Por otro lado, Life is Strange, con el que podría crearse perfectamente un club de lectura para adolescentes y tratarse temas sociales y cotidianos que están presentes en este videojuego. En él, superar las mecánicas del juego, los puzzles, es una forma de avanzar para conocer más de la historia. Y muchas veces ni siquiera hay mecánicas y se trata solo de disfrutar del paisaje o meditar sobre las decisiones que hemos tomado y que podemos comparar con otros jugadores. En cuanto a los juegos de mesa, que en realidad son por mí los que más disfruto, deciros que para mí, gracias a ellos, he leído más. Por ejemplo, por este juego me leí Las montañas de la locura, de Lovecraft, y el juego solo hizo ser un disparador para querer saber más sobre la historia y sobre este autor. Cuando se liberan los derechos de un autor, normalmente aparecen muchos libros y muchos juegos de él, es el caso de Lovecraft. Pero es verdad que merece la pena explorar juegos de temáticas diferentes y mecánicas variadas para ver cuáles pueden encajar con vuestra comunidad, por lo que os decía, porque no a todos nos gustan los mismos juegos y es igual que a no todos nos gustan las mismas lecturas. Los juegos de rol. Los jugadores de rol son grandes lectores y las bibliotecas, bajo mi punto de vista, son escenarios perfectos para que se desarrollen las partidas. Los juegos de rol en vivo también pueden ser una forma de darle la vuelta a las típicas gincanas o a un aprendizaje más experimental, ¿no? de experiencia. Por otro lado, y no me puedo detener en cada una de estas secciones mucho, quedaría para charlas casi por separado, están los juegos de escape. Los juegos de escape, que es los escape room, que no sé si, imagino que allí también están muy de moda, esa habitación de la que hay que salir en una hora. Los hay de mesa y son geniales porque nos hacen pensar y además jugarlos nos pueden dar muchísimas ideas para crear enigmas y bloqueos para diseñar breakouts que sabéis que tienen muchísimo potencial educativo para introducir contenido en ellos. Por lo menos en España las bibliotecas están empezando a diseñarlos y funcionan muy bien. Al fin y al cabo, es jugar mucho y diferentes tipos de juegos para poder llevar sus elementos a un entorno como la biblioteca. No hay nada mejor que aprovechar eventos como, por ejemplo, la Semana Internacional de los Juegos en las bibliotecas que organiza la ALA, ¿no? para tomar el pulso a nuestra comunidad. Dejad que compartan sus juegos favoritos y observarles mientras juegan, porque viendo jugar a una persona se aprende mucho de ella. Ahora, antes de pasar a la definición de lo que es gamificación, me gustaría mostraros este esquema en forma de rayuela de una empresa española que defiende el diseño lúdico como una forma de resolver problemas y alcanzar objetivos. Como veis, el primer paso es tener una actitud lúdica y unos objetivos claros de lo que queremos alcanzar. Después, dependiendo de nuestros recursos, podemos incorporar juegos, serious games, un proyecto gamificado o simplemente realizar una actividad que ellas llaman punto lúdico o
quiere decir con un toque lúdico. Si decidimos que usamos la gamificación, es importante saber lo que es. Gamificar no es jugar. Gamificación es llevar los elementos de los juegos a un entorno cotidiano donde las personas se sientan motivadas a interaccionar, pero sobre todo que disfruten de una experiencia que, aparte de ser divertida, y eso es muy importante, la diversión, el disfrute, les aporte algo significativo, es decir, en base a sus necesidades. Pero debemos saber que es un proceso a largo plazo y que por eso es importante promover la implicación y la repetición para generar un hábito y hacer un cambio de comportamientos. Eso sí, en todo proceso de gamificación hay que tener en cuenta un camino que es el que dibuja, me gusta este camino del jugador que dibuja Emilio Kim en su libro Game Thinking, y que os recomiendo para lo que es seguir un proceso de diseño, de pensamiento lúdico. También he puesto ahí el mío por si os interesa tener una visión global en bibliotecas, pero realmente este libro es muy práctico y nos ayuda a llevar todo ese proceso de diseño. Para acabar, no quería dejar de pasar por alto un aspecto fundamental en el diseño de experiencias lúdicas, y que es la narrativa. La narrativa es la que nos acompaña en todo el proceso, en toda la experiencia, y la que tiene mayor capacidad para emocionar y, por tanto, para recordar después esa experiencia. El mejor ejemplo que se me ocurre es uno que ganó un premio de gamificación en el 2015 y que resume perfectamente lo que quiere decir esto. ¿Te imaginas aprender biología sobreviviendo a un apocalipsis zombie? No querrás aprobar, querrás sobrevivir. Esto es la narrativa, un elemento fundamental en todo proyecto lúdico. En definitiva, los juegos de entretenimiento, los juegos serios o la gamificación son una herramienta más para acercar nuestras propuestas a los usuarios de una forma lúdica. Se trata de crear un entorno donde las personas se sientan motivadas a actuar, a interaccionar con nuestras propuestas, que las disfruten y que además les aporten algo significativo, más profundo, que esté en línea además con nuestros objetivos. Y para mí esto es una visión global de lo que sería la utilización de los juegos, de la gamificación, del pensamiento lúdico en bibliotecas. Quizá he ido un poco rápido porque quería dejar tiempo para que me hicierais preguntas y poder ahora conversar con vosotros sobre vuestras dudas, vuestras experiencias, porque seguro que ya habéis utilizado los juegos. Siempre el juego ha estado presente en todos los procesos de aprendizaje, y voy a ir al chat para, a ver, un segundo, para poder leer vuestras preguntas y escucharos si podéis. A ver si puedo. Voy a abrir lo que es el chat. Ana, si me permites, me gustaría hacer una pregunta. Tradicionalmente se vio, como comentabas en tu presentación, se vieron los juegos como algo que podría crear dependencia. ¿Cómo trabajas esta, digamos, utopía
con un equipo, digamos, de educadores de, por decirlo de alguna manera, de bibliotecas escolares. Uh-huh. He comentado lo de leer los videojuegos, yo creo que justo por eso, porque con los niños tenemos muchísimo cuidado en llevarles, tener un buen recorrido lector, ¿no? En cuáles son sus primeras lecturas. Es verdad que cada uno tiene su propio recorrido y puede llegar a un libro y a un contenido dependiendo de lo que haya leído anteriormente, pero es verdad que los padres cuidan mucho ese acercamiento desde pequeños a los libros y les acompañan en todo el proceso, y creo que debería ser igual con los videojuegos, que tiene que haber una labor de selección de materiales, de ver en qué momento se puede acercar un niño a un contenido, a un videojuego, tener en cuenta, por supuesto, los códigos PEGI, que es, ¿no? Es decir, este juego es para mayores de 16, parece que con ellos, igual que en el cine, no les dejamos, les acompañamos en sus primeras películas. Tenemos mucho cuidado, pero quizá en los videojuegos, porque somos una generación que no ha nacido con ellos, porque es una industria que es industria cultural, por lo menos en España desde el 2009, pero quizá no lo hemos hecho con los videojuegos, y creo que debería ser importante desde las bibliotecas escolares que en la biblioteca hubiera eso, un estudio de los juegos, de los videojuegos, de los contenidos, de ese recorrido de juegos, ¿no? No sé si eso responde lo que me preguntabas. En mi caso sí, pero veo que en el chat también nos están pidiendo si puedes dar ejemplos específicos de cómo las bibliotecas aplican el pensamiento lúdico. ¿Cómo las bibliotecas? Quizá una de las cosas importantes y que he querido reflejar es que antes de gamificar y hacer experiencias más complejas, hay que empezar por jugar. Entonces, no puedes hacer es como, yo siempre pongo el símil de la alta cocina, ¿no? No puedes hacer alta cocina y de construir y de hacer cosas muy sofisticadas si antes no conoces los ingredientes básicos. Entonces, hay muchas experiencias en bibliotecas. Primero yo crearía una colección de juegos en la biblioteca para que jugaran, para saber qué temáticas les gustan, qué mecánicas son las que más les gustan, para luego ir avanzando en proyectos, por ejemplo, en actividades primero más a corto plazo, pues decir, venga, voy a hacer, las bibliotecas siempre han hecho gincanas, ¿no? Muchas veces para conocer cómo se utiliza una biblioteca, y se ponen, sobre todo en escolares, mucho para los niños pequeños, ¿no? Pues pruebas que tienen que solucionar para conocer cómo se ordena la biblioteca, ¿no? Pues, por ejemplo, empezar con actividades lúdicas. Los retos lectores se han hecho siempre, y eso es un juego, ¿no? Un reto lector, 12 lecturas. Quizá con el conocimiento de los juegos y la gamificación, lo que habría que hacer es cambiar un poco y aprender de los juegos, ¿no? En un videojuego no puede ser igual el nivel 1 que el nivel 5, porque tiene que ir subiendo en dificultad, ¿no? Que es el flow, para que no me aburra cuando van creciendo mis competencias. Deben ir creciendo los retos y la dificultad de los retos. Entonces, un reto lector no puede ser igual en el mes de enero que en el mes de diciembre. Tenemos que aprender a evolucionar nuestros proyectos lúdicos, que siempre se han hecho, en base a conocer juegos y videojuegos reales y aprender de ellos. Y hay muchos ejemplos, se han hecho, ¿no? El que he hecho del reto lector, por ejemplo, en los juegos o en los videojuegos está la figura del embajador. Yo creo que sí que se han hecho experiencias de bibliotecario por un día, mentoring, que además lo habéis comentado en Reforma. Y bueno, todo eso son elementos que están en los juegos. Es empezar a mirarlos con esas gafas lúdicas y ver qué elementos hay en un juego para sacarlo y aplicarlo a mi día a día. A ver, estoy viendo, ¿sería conveniente? Sí, dime. Sí, no, precisamente eso, no sabía si podías ver el chat, pero tenemos una pregunta muy interesante, que sería conveniente, ¿consideras que sería conveniente organizar los programas de juegos en categorías por edades, o prefieres que todas las edades juntas? Pues ahí depende. Es que yo siempre digo, lo primero es no utilizar los juegos porque sea una moda. Para mí,
es fundamental, primero, saber qué objetivo tengo, ¿no? Porque si mi objetivo es crear comunidad, quizá puedo realizar una actividad de juegos para todas las edades, para que se compartan juegos. Mirar, por ejemplo, en las bibliotecas municipales de Barcelona hay un programa donde los adolescentes enseñan a personas de la tercera edad a usar videojuegos y las de la tercera edad les enseñan sus juegos de cartas de toda la vida. Si mi objetivo eso es que aprendan un espíritu, ¿no? El que decía, ver los juegos con ese espíritu crítico o aprender sobre la frustración, que es muy importante, pues quizá por edades, pero ya empezamos, es igual que en los libros. A mí tampoco me gusta la clasificación por edades, porque es que depende de lo que hayas leído antes. Pero bueno, sí, al final siempre tenemos como que acotar y decidimos, ¿no? Hay que, venga, pues por edades. Pues sí, depende del objetivo que tengamos, que es lo primero que tenemos que pensar. ¿Qué pretendo hacer con el uso de los juegos o con una actividad lúdica? Y en base a eso, diseñar el programa, la actividad o el proyecto. A ver, voy a ver si estoy viendo. ¿Hay alguna...? No, no hay otra pregunta. Quería recordarles que pueden utilizar el chat para sus preguntas y comentarios, y si alguno quiere comentar cómo utilizar, poner algún ejemplo de cómo han utilizado los juegos en sus respectivas bibliotecas para que Ana les dé, digamos, un poco de feedback o retroalimentación al respecto. Sí, en realidad, a ver si estoy viendo, tal vez pregunte por los juegos... Lori. Los juegos más populares se están preguntando. ¿Cuáles son los más populares en las bibliotecas? El Fortnite, cómo no. Es un tema recurrente en todas las charlas cuando hablo de juegos y videojuegos, ¿no? Vale, la pregunta es, ¿qué ocurre con Fortnite, ¿no? Al final es algo contra lo que no podemos luchar, que es por qué se pone de moda un juego. No tiene por qué ser el mejor juego para que se ponga de moda, igual que no pasa con los libros o las películas, ¿no? Muchas veces pensamos que habiendo, ¿no? De repente hay un libro porque depende de las leyes del mercado, y es así, y por eso yo defiendo que las bibliotecas son los lugares donde esas leyes del mercado se quedan fuera y donde se hacen recomendaciones que son, ¿no?, basadas en criterios profesionales. Por eso estaría también que las bibliotecas recomendaran videojuegos. Quizá a lo mejor el Fortnite no estaría ahí, pero sí que es verdad que el Fortnite puede ser un gran gancho para atraer a los adolescentes que ahora mismo están enganchados con el Fortnite a la biblioteca y que puedan compartir, porque en realidad en el Fortnite juegan porque juegan sus amigos. ¿No? La recompensa o lo que les motiva a jugar es una de esas motivaciones que yo decía, que era la de la relación. Y bueno, saber que hay que acompañar a ese niño en el juego al comienzo, que no sea su primer juego, por supuesto, porque entonces van a tener una imagen distorsionada de lo que pueden ser los videojuegos y enseñarles a manejarse en ese mundo. No sé si he respondido tu pregunta, Lori. A ver, estoy mirando a Mariana. Nosotros, Universidad de Toronto, es que en Canadá yo que sigo muchísimo esas bibliotecas, hay festivales de juego, siempre que pongo ejemplo a Canadá. Utilizamos los datos de circulación de libros para determinar temas para los juegos y actividades. Los libros de Game of Thrones tienen, claro, son los que más se prestan y compráis juegos con ese tema. Claro que sí, yo siempre digo cuando se hace ¿no? Ahora no me acuerdo de los centros de interés, ¿no? Que son esos rincones que se preparan en la biblioteca sobre un tema. Yo digo, por favor, añadir juegos. Hay juegos de todos los temas que os podáis imaginar, de medio ambiente, de salud, de real food, o vamos, de comida saludable. Utilizar juegos y videojuegos para crear esos rincones y ser lúdicos, pensar de forma lúdica, hacer
una aproximación a eso que hemos hecho siempre de una forma diferente, que sorprenda. A todos nos gustan las sorpresas, con retos, porque esos son los juegos, son retos. Y no hacer siempre lo mismo, porque eso es lo que tienen los juegos, que nos sorprenden, que a medida que vamos jugando siempre podemos sacarle algo nuevo. Mariana dice, yo recomiendo juegos tradicionales de nuestros países, como lotería, bastas y serpiente y escaleras. Sí, los juegos tradicionales se pueden utilizar también como algo de patrimonio, ¿no? Al final, y yo siempre lo digo con el tema de, por ejemplo, del ajedrez, ¿no? Hay muchas bibliotecas que usan, ¿no? Que tienen un rincón para el ajedrez, para relajarse. Bueno, yo en ese sentido, no sé si lo compartí en Twitter, creo que fue una biblioteca universitaria que tenía un rincón de ajedrez para que los estudiantes se relajaran, y yo le comenté, digo, se pueden unir juegos tradicionales. Ahora mismo hay muchos juegos para 2 jugadores abstractos, tipo ajedrez, espectaculares, y que seguro que pueden gustar mucho, porque es verdad que antes quizás los juegos eran para muchas personas porque las familias eran mucho más grandes, pero ahora es mucho más difícil, sobre todo cuando eres adulto. A mí me pasa encontrar gente con la que poder jugar. Entonces, tener en cuenta también eso, y que claro que los juegos tradicionales pueden servir para introducir ciertos temas. ¿Alguien en el chat ha utilizado juegos para relajarse durante exámenes finales? Mirad, justo eso, ¿no? Es lo que he comentado en esta universidad, que era de Salamanca, de Valladolid, perdón. Tenían un rincón para ajedrez y un rincón donde tenían un puzzle deshecho de piezas, y lo ponían para que la gente se relajara jugando. Yo, que lo miro con esas gafas lúdicas, hay uno de los placeres de Leblanc, que es el de sumisión, que es eso, lo que nos produce placer, tener unas reglas muy ajustadas en las que nos dejamos llevar, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, es que es en un puzzle unir una pieza con otra, y eso nos relaja y lo disfrutamos. Madeleine, ¿cómo ves el futuro de los juegos en la biblioteca? Bueno, pues yo lo veo muy bien. Cada vez hay más bibliotecas que apuestan por los juegos. Lo he comentado en la charla, creo que los juegos son una gran herramienta para la inclusión social real, donde puedes sentar a gente diferente y hacer que se relacionen de igual a igual frente a un juego, donde la gente se conoce. Cuando juegas con unas personas se crea un vínculo especial, y crear y hacer que vean la biblioteca como un lugar de disfrute, y que sea también, por supuesto, de disfrute de la lectura, pero poder unir, ¿no? Hay muchos juegos basados en obras de literatura, y hay muchos juegos en que hay que leer mucho. Yo justo ayer me llegó un juego que es Las 1001 noches, y es un libro, y el juego consiste en ir creando historias y leyendo. Hay otro súper interesante que se llama Días de Radio, y consiste en crear historias. Y sabéis que hay muchas personas que entran a la lectura a través de la escritura, y que es en realidad eso, crear historias. Y si quieres ser mejor en ese juego, tienes que leer mucho. A ver, ¿cómo tal? En la Biblioteca Vasconcelos utilizábamos la lotería para algunas sesiones del curso de lengua de señas mexicana. Era estupendo. Sí, y en la Biblioteca Vasconcelos hicisteis la parca de los libros, que era ese monstruo que se hizo en conjunto con otras 2 bibliotecas, que era como una actividad, sí, gamificada, o una gincana literaria con el Goethe, sí. En Barcelona hicieron una que se llama Literápolis, que es como una gincana literaria, y tenías que resolver retos, hacerte selfies, los ganadores tenían que ir a la biblioteca a recoger su premio. Pero en realidad lo que quiero decir es que muchas veces el premio
no nos apuntamos a una actividad por ese premio final, sino por disfrutar de la experiencia y porque nos gustan los retos. ¿La realidad virtual cuenta como juego? Sí, sí, sí. Además, están en pañales, ¿no? Como quien dice, pero va a haber muchos juegos de realidad virtual y se pueden utilizar como tutoriales para el aprendizaje, ¿no? También están los juegos de simulación y creo que por ahí hay mucho recorrido. Cuando Google saque sus gafas más baratas, habrá un cambio y una introducción mayor en el mercado, pero sí, segurísimo que va a haber ahí va a evolucionar. Alejandra Quiroz, hola. También en un tono quizá más convencional, la biblioteca puede promover actividades con juegos cooperativos. Claro que sí, los juegos no solo hay juegos competitivos, ¿no? Donde lo importante es ganar. Hay juegos cooperativos donde no gana nadie, es todos contra el juego, ¿no? Si conocéis el Pandemic Legacy, que es como el clásico ejemplo. Y para mí una diferencia o algo que se puede utilizar entre una ludoteca, que son juegos que cada uno coge el juego y puede jugar, que también. Cuando llevo juegos para aprender algo, o porque tengo un objetivo, es muy importante siempre dejar al final del juego un periodo de reflexión, para reflexionar con los jugadores sobre eso mismo, cómo te has comportado con el resto de jugadores, les has tenido en cuenta, qué has aportado al equipo. Bueno, pues tener claros los objetivos de la sesión y el proceso de reflexión. Yo he hecho hace un par de meses una actividad con usuarios de las bibliotecas, con la biblioteca digital de préstamo de recursos electrónicos de las bibliotecas de Madrid, que era como una especie de breakout, y era muy interesante esa fase de reflexión. Hola, Ana, si me permites, nos quedarán algunos 5 minutos si quisieras hacer un breve resumen de lo que nos deberíamos quedar con esta presentación, lo que consideras más importante. Y además quería aprovechar para recordarles que este webinar está siendo grabado y tengo entendido que Rey lo va a colocar en la página web de Reforma. De manera que nos quedamos con tus datos de contacto y si quisieras hacer una especie de resumen para concluir la presentación. De acuerdo. Solo la última respuesta. Si me puede poner la pregunta de Madeleine, recomendar a alguien que nunca ha jugado. Yo recomiendo, a mí me gusta el Dixit, que es un juego narrativo que creo que encaja muy bien en el mundo de las bibliotecas, que es fácil, que le gusta a todo el mundo y a todas las edades. Dicho esto, como resumen, sería lo que os he comentado, que al final los juegos son una herramienta más, que no tiene que ser la única, para acercar, para solucionar problemas, para conseguir objetivos que tengamos y de una forma lúdica. Y que al final es eso, crear un entorno donde la gente se sienta motivada, que disfrute y que tengan ganas de repetir esa experiencia y crear ese vínculo emocional con el espacio de la biblioteca. Si se hace en el espacio físico, ese vínculo con el espacio, y si se hace en el espacio digital, porque sea un juego online o una actividad online, o puede ser transmedia, que funciona muy bien, pues para crear ese vínculo y ver las bibliotecas de una forma, para explorarlas de una forma diferente. Y que sobre todo, antes de nada, jugar mucho para conocer de dónde viene todo esto. Ya estamos próximos a terminar, pero no quería cerrar la sesión. Lo comenté en el chat, que pueden entrar a la página de anaordaz.com. Ana, sé que estás muy activa en las redes sociales y sé que
hablo por todos al decir que el tema ha sido muy interesante y que podemos utilizar tu página para obtener más ideas y comentarios al respecto. Claro Quiero que sí. agradecer a todos pues, y desear un buen fin de semana para todos y gracias por conectarse. Sabemos que es viernes y a veces es un poco complicado, pero gracias por compartir con nosotros y les repito, el webinar va a estar disponible en la página de Reforma. Muchísimas gracias, Ana, por compartir y sacar de tu tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y un saludo y buen fin de semana.